hoy vertimos es una semilla que a su debido tiempo va a germinar y vamos a poder cosechar de esas buenas palabras. Nunca se olvide de vertir siempre buenas palabras. Aunque las cosas estén mal, tú confiesa buenas palabras, porque el poder de la vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Así que el que la ama comerá de ello, sea bueno o sea malo. Son todos bienvenidos. Hoy vamos a ministrar este tema. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? ¿Cómo se cumplen los sueños? Quizás hoy tú te levantaste con un sueño, o quizás tú tienes sueños de grandeza y todo es bueno. Que tú sueñes no es malo. El problema es que muchas veces nuestros sueños solamente fueron pasajeros y no pudimos nosotros ver el cumplimiento de esos sueños, porque en realidad el sueño que Dios deposita en tu vida, Dios no es responsable de que ese sueño se cumpla. Ese sueño, quizás tú sueñas con tener unos buenos hijos, sirviéndoles todos a Dios. Quizás tus sueños son de que tus hijos no conozcan lo que es la maldad, el vicio, las cosas que hoy se mueven en nuestro mundo. Y de la manera que tú puedas tener diversidad de sueños de toda índole, de todo calibre, todos son buenos. Simplemente no se cumplen porque nosotros somos causantes de que no se cumplan. Así que, ¿cuántos tienen sueño? A ver, levanten sus manos todos los que han tenido sueño. Sé que dice un canto, dice que sé que el que no sueña no tiene futuro, pero es bonito soñar. Es bonito que tú te veas, es bonito que tú siempre anheles, siempre va a ser bueno. Y más cuando tú te anhelas, cuando tú te miras en Dios, sirviendo a Dios, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de los buenos momentos de Dios. Y no solamente tú, sino también tu familia, tus hijos, tus hijas, tus yernos, tus nueras, etcétera. O sea, es bonito tener siempre sueños y para allá vamos a ir, porque queremos que cada sueño que nosotros tengamos se cumpla. Así que vamos a invitarlos a ir a las Escrituras. Voy a utilizar la traducción, la nueva traducción viviente para empezar. Nuestro versículo base es Salmo 105, versículo 19. Salmo 105, versículo 19. Y mire lo bonito que dice en esa versión. En la versión 60 dice de otra forma, pero aquí nos los explica de una manera mejor. Primero lo voy a leer yo en la versión 60. Ahí dejamos en la pantalla la nueva traducción viviente. Y dice así, en la versión 60, dice el versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, él dijo, el dicho de Jehová le probó. Nuevamente, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová se cumplió. Ahora, mire la diferencia en la nueva traducción viviente. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir su ¿qué? Sus sueños. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Pero miren lo que sigue diciendo. El Señor puso a prueba el carácter de José. En la Biblia solamente conocemos y reconocemos que el único hombre que recibió lo que fue promesas de grandeza a través de sueños solamente es José. Un joven soñador que, a pesar de que fue joven, él tuvo sueños de grandeza. Pero los sueños que tuvo no fueron cualquiera sueño, fueron sueños de mucha importancia.
Iba a ser el primer gobernador de la tierra, el que iba a gobernar sobre todo el mundo a través del reinado de Egipto, y era un sueño descabellado. Pero mire, todo sueño, porque nuestro tema es cómo se cumplen los sueños, o sea, cómo nosotros podemos llegar a que nuestros sueños se cumplan, a que tú puedas ver tus sueños realizados, que no solamente sueñes, sino que tú vayas viendo paso a paso cada sueño verse en realidad, o sea, que tú puedas disfrutar de esos sueños que en realidad hoy es importante que se cumplan para tu vida y para la vida de los tuyos. Mire, ¿por qué no se cumplen los sueños? Nosotros vimos ahí en la parte del versículo de la Nueva Traducción Viviente, puedes ponerlo por favor. Vamos a ver la otra parte. La otra parte dice, el Señor puso a prueba el ¿qué? El carácter. O sea, tú puedes tener muchos sueños, pero Dios también tiene que probar tu hambre, también tiene que probar tu carácter. Recuerden que el carácter no es ser enojón, no es ser explosivo, no, eso no es carácter, esos son descontroles emocionales. Pero cuando tú eres una persona de carácter, tú aprendes a resistir y a persistir bajo cualquier momento o bajo cualquier situación no grata. Ahí es donde se prueba el temple, ahí es donde se prueba el carácter del ser humano, porque también ahí es donde Dios mira el hambre que tú puedes tener de lograr lo que Él te puso por delante, porque todo en la vida, nosotros podemos ver que todo en la vida tiene un precio que pagar. Por ejemplo, tú quieres un carro, bueno, ¿cuál es el precio para obtener ese carro? El precio que tú tienes que pagar. Mucho esfuerzo de trabajo, o sea, para obtener y llegar a reunir la cantidad que vale tal carro, tú tienes que esforzarte porque en realidad hay un precio que pagar, y el precio que tú pagas es aquellos esfuerzos que tú das de mantener y sostener lo que es tu carácter, de que lo que tú quieres, tú te propusiste, yo lo quiero, ese carro tiene que ser mío, o esa casa tiene que ser mía, o esos zapatos tienen que ser míos, o sea, tú te vas a aferrar. Ahí es donde se desarrolla el ¿qué? El carácter. Porque el carácter es la cualidad de resistir y persistir ante cualquier situación no agradable. Y número uno, ponme nuestro número uno por ahí, para que podamos entender que los sueños se cumplen cuando uno cree en el sueño que Dios depositó en tu vida. Tú tienes que creer en el sueño que Dios depositó en tu vida. ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven los malos momentos? Exactamente para arraigar más lo que es el sueño que Dios depositó en ti, para establecer de una manera mejor, asegurarse de una manera mejor que lo que tú has soñado o lo que tú anhelas no es algo que tú te estás imaginando, no es algo que tú un día soñaste vagamente cuando eras joven, o quizás lo soñaste anoche, o quizás tienes 1 año, 2 años atrás que tú soñaste que te vistes en un buen escenario o vistes una buena vida en tu vida, algo que quizás tú has deseado tener y no lo has podido tener porque en realidad muchas veces uno no cree en los sueños. Y lo que José tuvo fue que él era un fiel creyente de lo que Dios le mostró. Le mostró que él soñó que estaban en el campo y estaban haciendo mazos de trigo, y que los mazos de trigo de sus hermanos se inclinaban hacia el suyo.
Y también luego tuvo otro sueño donde él veía al sol, a la luna y 11 estrellas que se inclinaban hacia la suya. Y es que Dios le estaba mostrando que él iba a ser un gobernador, él iba a ser alguien que iba a gobernar inclusivo hasta por encima de su padre y su madre y sus hermanos. Pero él fue alguien que no perdió sus sueños. Él fue alguien que se arraigaron esos sueños hasta los tuétanos, o sea, hasta lo profundo de su ser. Él creyó que lo que él soñaba venía de parte de Dios. En la vida es bonito soñar, pero es bonito que tú creas que lo que tú estás soñando es de parte de Dios y que Dios ese es el que te está mostrando algo interesante en tu vida, porque Dios habla a través de sueños. Dios no solamente habla a través de su palabra, también Dios habla a través de los sueños. Yo quiero pensar que entre nosotros hay gente que ha visto que hay cosas que tú has soñado que sí han pasado y que sí han sucedido en tu vida. Han sido cosas buenas y cosas malas. Bueno, no sé si sea yo el único soñador, pero yo conozco que hay más de 2 en la iglesia que han tenido sueños, que nos los han compartido, y exactamente así como nos los contaron, así como nos compartieron esos sueños, así sucedieron. Así pasó, así se cumplió, porque hay algo que uno debe de creer, que los sueños que Dios pone, o sea, el sueño que depositó Dios en ti, tú crees que es Dios quien lo depositó en tu vida. Entonces, para que se cumplan los sueños, ¿qué necesitamos? Creer que ¿qué? Cree en el sueño que Dios depositó en tu vida. Número 2, enfrentar obstáculos y vencerlos. Para que los sueños se cumplan en tu vida, tú tienes que enfrentar obstáculos. No hay cosa que no sea sometido a prueba. No hay metas que tú te hayas puesto que no hayan tenido un grado de dificultad. Tuviste que enfrentar obstáculos en tu vida. Y esto pasó en la vida de este joven. Fue alguien que en realidad es ejemplar la trayectoria que él nos muestra. Fue alguien que no solamente soñó, sino que luchó también. Enfrentó obstáculos descabellados que quizás nosotros hoy no hemos enfrentado. Nosotros pasamos un mal momento y enseguida pensamos en tirar la toalla. Pensamos en ya no ir a la iglesia, ya no quiero saber nada de las cosas de Dios, y pensamos muy a la ligera, porque una de las cosas que tú debes de aprender es enfrentar los obstáculos, porque tú tienes que salir vencedor de cada obstáculo que la vida te pone. La vida siempre te va a poner obstáculos. Vas a pasar momentos difíciles. En la vida te vas a enfrentar con desafíos difíciles que traerán sus propios obstáculos y serán cosas descabelladas. Pero cada uno de nosotros tiene que aprender a enfrentar esos obstáculos. Vamos a Génesis capítulo 37. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 37, del versículo 8 al versículo 11. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí
he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ellos. Ahí empezaron los obstáculos, porque sus hermanos le aborrecieron. Mira, en esta vida tú eres alguien que tiene sueños de grandeza o tienes sueños de bienestar. Y si tú le compartes a la familia tus sueños, lo único que tú vas a causar, porque tú piensas, y muchas veces nosotros pensamos que si yo le cuento mis sueños a mi familia, quizás yo pienso de esta manera, que mi familia me va a apoyar para que podamos lograr que se realicen esos sueños. Pero lastimosamente a veces no es así. En la vida de José lo pasó. Antes de que sus hermanos lo apoyaran, le aborrecieron y le tuvieron envidia. ¿Y cuáles fueron los obstáculos? Todos los obstáculos que José el soñador tuvo fue a causa y a raíz de sus hermanos. Porque lo primero que hicieron fue aborrecerle, tenerle envidia y pensar matarle. Pensaron en matarle. Entonces, como uno de ellos no lo permitió, lo que hicieron fue mejor meterlo ¿a dónde? Echarlo a la cisterna, al pozo. Ahí lo echaron. Quizás a veces te sientes tú en ese pozo, donde tú no ves salida para ningún lado, lo único para donde puedes ver es para arriba. Pero mire, yo le invito a que usted no desista de sus sueños. Es necesario pasar. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo anima a los discípulos y les dice: hermanos, es necesario que entremos al reino a través de muchas tribulaciones. Es necesario que tú pases malos momentos en la vida, pero nunca olvides tus sueños. Siempre lucha por ellos. Si tú quieres una familia feliz, bueno, ¿cuál debe de ser tu sueño? Tu sueño va a traer obstáculos, tu sueño va a traer desafío, va a haber oposición, porque algo de lo cual Dios quiere vernos es qué tanta es nuestra hambre y qué tanto le hemos creído a Él, porque Él dice en su palabra: aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Esa es la confianza que debe de haber en nosotros. Que aunque pasemos obstáculos, Dios siempre va a estar con nosotros, aún en la situación más difícil que tú te encuentres, o quizás tú te puedas sentir, porque cuando tú pasas por obstáculos, tú te preguntas: ¿dónde están los que me rodeaban? ¿Dónde están los que me decían, yo estaré contigo hasta la muerte? ¿Dónde están? Mira, quiero decirte que todo hombre se va a alejar siempre de ti cuando tú pases malos momentos, pero el único que no se va a apartar de ti hasta cumplir lo que Él te ha mostrado es Dios. Dios es el único que no se aparta de ti. Dice la escritura en Mateo 28:20: y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días Dios va a estar con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, versículo 18, ahí mismo. En el versículo 18, del versículo 18 al versículo 20, dice: cuando ellos vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué?
para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos qué será de sus sueños, y veremos qué será de sus de sus sueños. ¿Cómo conspiraron? Hay gente en la vida que no nos desea el bien. Mira, a ti te va bien tantito, y los primeros que se levantan en contra del bienestar que Dios te está dando a ti, ¿quiénes creen que son? La propia familia. Eso es mentira, que el vecino, que eso, no. Los primeros son los de ¿dónde? Los de casa, porque los de casa siempre quieren verte subyugado, siempre quieren verte abajo de ellos, y nadie está dispuesto a estar que tú estés por encima. En tu familia todos quieren estar por encima de ti. Y mientras estén por encima de ti van a estar bien, pero el día que se levanten contra ti va a ser porque te van a ver mejor que ellos. Y miren, conspiraron, planearon matarle. Por ahí la misericordia de Dios se manifestó porque uno de ellos dijo: no, mejor echémosle a la cisterna. ¿Y qué pasó después de eso? Pasaron por ahí unos mercaderes y lo vendieron. Dile al que está a tu lado: en medio de los obstáculos, Dios utiliza a la gente para acercarte al cumplimiento de tus sueños. Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Inconscientemente ellos no sabían que estaban haciendo lo que es la voluntad de Dios para llevar exactamente a José, porque él se veía como un gobernador, pero ¿cómo iba a gobernar sin estar en un palacio? ¿Cómo iba a gobernar sin estar en ningún reino? Entonces, que esos obstáculos que José tuvo que agarrar y vencer, porque él tuvo que aguantar, como muchas veces nosotros no estamos dispuestos a aguantar, porque una de las cosas que tú debes de aprender, tienes que soportar las pruebas, tienes que soportar los malos momentos, porque esos malos momentos son los que Dios utiliza para promoverte, para acercarte, para llevarte a que cada sueño que Él te ha dado se vuelva realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizás tú te sientes hoy en ese hoyo, porque eso es lo que era una cisterna, era un hoyo, y tú no sabes cómo salir de ahí. Puedes decirle al hermano: ve y dile que no golpee, por favor. Entonces, vamos. José estuvo en el hoyo, fue vendido, y cuando él fue vendido, se puso un paso más cerca de ver cumplido su sueño. El que lo hayan vendido sus hermanos solo lo que ocasionó que lo acercaron un paso más del cumplimiento de su sueño, porque él soñaba que era un gobernador, él soñaba que gobernaba, pero ¿cómo iba a gobernar sin estar en un palacio? Para gobernar obviamente tú necesitas estar ¿dónde? En un palacio. Necesitas un palacio para poder gobernar, y José no lo tenía. Lo único que tenían eran unos borregos por ahí, un campo del cual labrarlo, y no había modo de cómo convertirse en un gobernador.
Entonces tuvo Dios que agarrar y levantar obstáculos a través de sus hermanos. Lo apresaron, se mofaron, lo vendieron, lo encerraron en la cisterna, lo vendieron, y lo único que provocaron fue acercarlo más al cumplimiento, porque empezó a gobernar. Porque lo compró un hombre egipcio, un hombre importante, un hombre que tenía bienes, un hombre que tenía propiedades, un hombre de negocio, de riqueza. Lo compró y lo puso sobre su casa y lo puso para que él administrara todo. Pero eso no era aún lo que Dios le había mostrado. Pero solamente era una señal. Sueñas que gobiernas, pero Dios siempre nos lleva y nos enseña a empezar a gobernar en poco. Dios nos enseña a gobernar ¿en qué? En poco. Comencemos gobernando bien a nuestra familia. Comencemos gobernando bien sobre nuestros hijos. Comencemos gobernando bien sobre nuestro negocio, o comencemos gobernando bien en tu área de trabajo que te asignan, porque eso fue lo que hizo ese hombre llamado Potifar. Lo puso ¿a dónde? En su casa, para que él gobernase sobre todo lo que él tenía. Incluso no quiere decir que José no siguió enfrentando obstáculos, en cuanto la misma mujer de su amo, de Potifar, ¿qué quiso hacer con él? Ya se imaginará. Mujeres abusadoras, pero nada más la de la Biblia. Quiso abusar de él. Aprovechó el momento. Aprovechó el momento. O sea, que los obstáculos seguían. A causa de que él se negó, a causa de que en realidad él vio que ahí estaba dura la tentación, él mejor agarró y salió corriendo. ¿Y qué dejó ahí? Su ropa. Porque cuando tú tienes sueños, tú tienes que estar dispuesto a dejar la mundanalidad. Esas tentaciones que vienen a tu vida, que solamente son mundanalidad, para hacerte inmundo, para trocar, para derribar en ti, para que tú no logres los sueños que Dios ha puesto en tu vida. Porque todos soñamos con tener una familia feliz, todos soñamos con tener a toda nuestra familia en las cosas de Dios, que todos caminen con el temor de Dios, que todos le sirvan a Dios. Y qué padre es la vida cuando tú tienes que toda la familia, tu casa y tú, como dice Josué, mi casa y yo servimos a Jehová, que servimos a Dios. O sea, qué padre es eso, que todo marche de esa manera. Pero quiero decirte que todo empieza cuando tú decides ser una persona limpia, una persona que las tentaciones de inmundicias del mundo no te envuelvan. Decía David una realidad. Eso yo lo vi también en la reunión de pastores. Casi 1,200, casi 1,300 pastores pidieron que se pusieran de pie los pastores menores de 30 años, como 10. Porque eso nos habla de que algo se está haciendo mal. Es que hay cosas que se están haciendo mal dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. No promovemos la lectura de la Biblia, no promovemos la oración en familia, no promovemos lo de Dios. Promovemos, me ha tocado ir a familias donde la botella es el centro de atención en la mesa. Si no hay vino en una pachanga, no es fiesta. No necesitamos vino para andar alegres. En cuanto la Biblia nos dice, hermanos, que nuestro gozo es el Señor. Nuestro gozo es Dios. Entonces, obviamente, enfrenta los obstáculos y véncelos para que tú puedas ver tus sueños realidad, para que se cumplan esos sueños. Porque para José solamente fue un paso
más cerca de ser el primer gobernador, no solamente de egipcio, sino se convirtió egipcio en la potencia que sostuvo en esos tiempos a toda la humanidad. Porque fue el único que tuvo la visión, porque Dios le dio una visión, le dio la visión de que venían 7 años de abundancia y después de esos 7 años de abundancia venían 7 años de escasez, tal y como lo pasó. Y por esa razón ahí es donde aparecen los sueños de José gobernando sobre toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vence tus obstáculos. Dile al que está a tu lado que los obstáculos no troquen tus sueños. Pero espéreme, todavía me acuerdo. A causa de que él se negó a estar con la mujer de su amo, ¿qué sucedió con él? ¿Lo echaron a dónde? A la cárcel. Muchos dicen por ahí sueños perdidos. Sueños perdidos. Es que es como cuando dicen no salgo de una, cuando ya entro, sueños perdidos. Es que no entiendo, pastor, por qué salgo de una y me meto a otra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tus sueños son de grandeza, con 1 o 2 veces de prueba no es suficiente. Porque uno tiene que aprender a desarrollar un espíritu y un corazón de fidelidad y de lealtad para con Dios y un espíritu de fe de una manera que no hay medida para la fe. Porque José tuvo un espíritu y tuvo una fe que no había medida para la fe que él creó, que él aprendió a desarrollar. Porque ahí en la cárcel donde muchos dicen los sueños se perdieron ya. Porque ¿cómo puede salir ese hombre de ahí? Bueno, pues cuando Dios tiene sueños que ha depositado en ti, Dios te saca hasta de los momentos donde tú miras que ya no hay nada que hacer. Pastor, ha habido gente que ha dicho, ya no hay nada que pueda usted hacer por mí. Ok, estoy de acuerdo, yo no. Pero si Dios tiene un propósito para tu vida, quiero decirte que Él es el que te saca de cualquier situación o obstáculos que tú pases en la vida. Porque eso fue lo que hizo con José. Pues allí en la cárcel estuvo el copero y el panadero del rey. Y ambos tuvieron un ¿qué? Se juntó José con otros soñadores. Sueños para bien y sueños para mal. Se revolvieron los sueños y entonces empezaron a traer de manifiesto los sueños. Y se encontraba José, el soñador, ahí. Y él se convirtió en intérprete de los sueños del copero y el panadero. ¿A quién asesinaron? ¿Y qué le dijo al copero del rey? Acuérdate. Y ese hombre se le olvidó. Pero te digo algo, cuando Dios tiene un plan para tu vida, cuando Dios te llamó para algo grande, yo quiero decirte que te podrás olvidar, el hombre se podrá olvidar de ti, yo me puedo olvidar de ti, pero quiero decirte que el que nunca se va a olvidar de nosotros, porque es el que nos llama, es el que le pone interés a tu vida, es porque dice, este sí me sirve, este sí se va a atrever, entonces siempre va a ser el que se va a acordar de ti como lo hizo con José. El copero se olvidó, pero a causa del sueño que tuvo exactamente el rey, a causa de ese sueño, ¿qué pasó? El copero se acordó. ¿Y qué sueño cree usted que soñó el rey? El de las vacas gordas y vacas flacas. No había quien le interpretara ese sueño y el copero
Porque cuando José le reveló o le interpretó su sueño, le dijo, es que a ti te devolverán tu ¿qué? Tu cargo. Y por eso fue que le dijo, acuérdate de quién, acuérdate de mí, pero a él se le olvidó. Entonces, él se acordó de José porque el rey buscaba intérpretes, nadie podía interpretar el sueño del rey. Y se acordó el copero, pues es que yo recuerdo que ahí en la cárcel hay un joven judío que me interpretó el sueño y así como él, pues tráiganmelo para acá. Y ahí es, como dicen por ahí, de la cárcel salió a gobernar al palacio. Pero dése cuenta que no fue fácil. Muchas veces, hermanos, no va a ser fácil. Muchas veces no va a ser fácil porque tú tienes que desarrollar lo que es fe. Tienes que desarrollar fidelidad hacia un Dios que no vemos. Desarrollar fidelidad hacia alguien que no vemos. ¿Por qué creen que la gente hoy corre al santero, corre al brujo, corre a los doctores, corre a todo mundo, menos a Dios? Porque es difícil a veces creer en alguien que tú no puedes mirar. Es difícil creer en alguien que tú no miras. Toda la gente busca solución. Por ejemplo, cuando te enfermas, lo primero que hace la gente es correr al doctor antes de correr. Pero es que al doctor sí lo veo, pastor. Pues sí, pero Dios también está ahí aunque no lo veas. Eso es desarrollar fidelidad a un Dios invisible que no miramos, pero sí lo podemos sentir, pero sí palpamos su grandeza, porque quiero decirte que el día de hoy que tú miras es grandeza de ese Dios que tú no miras. Por eso es que en realidad uno debe de tener fidelidad para alguien que tú no miras. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero no va a ser fácil. Cada sueño para que se cumpla traerá sus propios desafíos. Habrá obstáculos a vencer día a día y tenemos que vencer con integridad. ¿Cómo venció José? Con integridad. Él no renegó, él no maldijo. Nosotros tantito nos machucamos, ¡ay! Damos un grito de júbilo. No, por ahí se salen las malas palabras, porque cuando un cristiano habla malas palabras es porque aún no ha desarrollado lo que es espíritu de fidelidad. Creemos que Dios está presente donde quiera que tú andas. Siempre va a ser así. Siguiente, por favor. Mire lo importante. Creo que ya me adelanté, pero así es. ¿Cuándo se van a cumplir nuestros sueños? Después de haber pasado una larga travesía de obstáculos. Dentro de los obstáculos, tú miras que Dios está contigo. Dios estuvo con José en todo momento. Desde el primer día que sus hermanos planearon apresarlo y echarlo a la cisterna, desde ese día uno puede visualizar que Dios siempre estuvo con José, porque él fue el que provocó que no lo mataran. Mejor que lo echaran ahí y que lo vendieran. Cuando Dios está contigo, tú puedes pasar cualquier circunstancia. Mire, Génesis 39. Capítulo 39. Mire lo que vio Potifar en José. Versículo 3.
Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué pasó? Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuál es la evidencia de que Dios está contigo? Míreme, es que todo te va a salir bien. Te transformo la palabra. Es que vas a prosperar en todo lo que hagas. Porque cuando Dios promete estar contigo, si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Y si Dios dijo, yo voy a estar contigo y todo lo que tú hagas prosperará, y si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, y si siempre procuras poner por obra mi palabra, lo que dice la bendita Biblia, todo lo que tú hagas te saldrá bien y Dios hará prosperar siempre tu camino. No sé si ustedes conocen gente que siempre se quejan de que y es que nada me sale, es que lo poquito que tengo hasta se me fue quitado y no hallo cómo salir adelante. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Acercarse ¿a quién? A Dios. Porque algo que dice Dios en su palabra, en Santiago, dice, acerquémonos pues a Dios, ojo, pecadores, y Dios se acercará a nosotros. Nuestros pecados hacen división entre y nosotros, pero ojo, cuando Dios dice acérquense a mí pecadores, está diciendo arrepiéntete. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Los judíos le llaman teshuvá. Tienes que hacer teshuvá, tienes que hacer arrepentimiento para que Dios se acerque a quién. O sea, la única manera de que Dios se acerque a ti es que tú confieses y te arrepientes de tus pecados. Si tú no te arrepientes de tus pecados, estás en serios problemas, porque siempre seguirá tu vida que las cosas no te van a salir, que no puedes cómo prosperar, buscas la manera de prosperar y no puedes avanzar. Te pasa como el atleta cuando van al gimnasio, que se la pasan haciendo cardio en la caminadora, que corren, trotan, pero la realidad es que están en el mismo lugar, y eso es lo que a veces le pasa al ser humano, porque hace falta arrepentimiento, porque los pecados hacen división entre Dios y tú. Y repita conmigo, con Dios todo, sin Dios no hay nada. Con Dios todo, nos conviene acercarnos a Dios, nos conviene arrepentirnos. José era alguien que él no pecó. O sea, si tú lees, tú te das cuenta de la historia de José el soñador. Él no pecó. Él siempre se guardó, él siempre estuvo y siempre Dios ponía gracia en él, porque Dios promete estar con una persona y Dios nunca se separa hasta los últimos días de su vida, que es para arrancarlo de esta tierra y llevárselo a su presencia. Así trabaja Dios en el hoy, así sigue trabajando Dios. Si Dios prometió estar contigo, lo va a estar hasta los últimos días de tu vida aquí en la tierra. Pero algo que hace división entre Dios y nosotros es el pecado. Y es que si el pecado no fuera bueno, nadie lo practicara. Perdón, si el pecado fuera malo, nadie lo practicara. Pero el pecado es algo dulce al principio. Él nunca lo vio así. Vamos a echarnos las cruzaditas allá donde no nos ve el pastor. Cuídense de Dios. De mí que se van a cuidar. Yo soy un hombre igual que ustedes, que yo peleo también todos los días para no fallarle a Dios. La peor ignorancia que existe en el ser humano. Se esconden del pastor, se esconden del líder religioso, y ese es un error.
Está la anécdota, ¿no? Ahorita que hay tiempos de elote, a ver si no doy ideas. La anécdota del papá y el hijo. Y le dice el papá al hijo, le dice, yo me voy a meter. Si tú miras venir a alguien, tú chiflas. Y se metió el papá. Y ya iba a estirar la mano cuando se escuchó el chiflido del chamaco y sale. Ahora, ¿qué pasó? No, pues nada, se vuelve a meter a la milpa. No lo vayan a hacer, ¿eh? Y ya que iba a estirar de nuevo la mano, volvió el chamaco a chiflar. Y sale el papá. Bueno, pero ¿por qué chifla? No, es que te está viendo el de allá arriba. O sea, tratan de cuidarse de quién, de los hombres, y no te cuidas del que todo lo ve. Es que en oscuro, el ladrón usa la oscuridad ¿para qué? Porque según entre comillas nadie lo ve, cuando la Biblia dice que Dios nos mira hasta desnudos. O sea, entonces ¿por qué nos vamos a andar cuidando de los hombres? Debes de cuidarte del que todo lo sabe, del que todo lo escucha, del que todo lo mira. Y por no haber pecado José, siempre Dios estuvo con él, y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar, porque es el único camino. Cuando Dios está con uno, uno prospera en todo lo que uno hace. Nunca te apartes de Dios. Nunca pruebes lo dulce del pecado. Que el día que tú decidas probar de la dulzura del pecado, porque ojo, el pecado no es como un ajenjo que tú ya te lo tomas y desde el momento que le das el trago ya te sabe ¿qué? Amargo. No, el pecado es dulce en su inicio. Pero cuando tú decides pecar, lo primero que tú haces, pones una división y tú te empiezas a dar cuenta que que te está yendo mal. Pero te has preguntado, ¿por qué me está yendo mal? Si tengo un Dios que prometió estar conmigo, ojo, ahí te va. Es que ya hay una ¿qué? Una división, una barrera, y es el pecado que tú decidiste probar, donde el pastor no te miró, donde la hermandad no te vio, donde nadie te vio, pero te olvidaste de que Dios sí te veía o sí te mira. Entonces, para que nuestros sueños se cumplan, necesitamos siempre tener a Dios de nuestro ¿qué? De nuestro lado. A ver, de esa línea de pecado para allá, que todos los que quieran estar, que estén. Pero yo mejor decido estar con Dios. Que Dios esté conmigo, porque sé que Dios nos va a llevar a bendición todo el tiempo. Punto 4. No te desvíes del sueño. Es que como hay cosas que en esta vida desvían. Oh, sí, hay muchas cosas que te pueden desviar de tu sueño. Y son de las cuales uno tiene que procurar siempre derribar. Siempre tienes que derribar lo que son aquellas cosas que te desvían. Por ejemplo, ¿por qué la humanidad hoy anda atrás de las corrientes del mundo? ¿Por qué andan atrás del mundo? Porque el mundo tiene muchas cosas que te distraen del propósito de Dios. Y cuando tú volteas, tú quitas la mirada. Ojo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice, puestos que los ojos en quién, en el autor y consumador de la fe. O sea, como que nos pone
ese punto de referencia como para que tú no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te enfoques en ese punto de referencia. Porque si tú eres alguien que suele ser, es que por acá me llama la atención, por acá alguien me hace seña y volteo, te estás distrayendo. Y una de las cosas que nosotros no debemos de permitir que las distracciones nos desvíen de nuestros sueños. Eso te convierte en alguien abortivo. Es alguien que, o sea, ustedes saben, cuando se habla del aborto, ¿no? ¿Qué es el aborto? La intervención de ¿qué? Del desarrollo de una ¿qué? Ya se los dije todo, de una vida. Entonces es lo mismo. Hay cosas que te hacen voltear para otro lado, pero eso solamente es una distracción para intervenir lo que es el cumplimiento de tus sueños. Cuando uno voltea para acá, uno se olvida, quita uno la mirada de ese punto de referencia del cual tú no tienes que quitar la mirada. Y muchas veces eso pasa dentro de las iglesias. Es que me fui de la iglesia del pastor porque el pastor estaba pelón. Ni modo, así soy, Dios así me hizo. Estoy pelón pero con gracia. Entonces la gente muchas veces decide irse de la iglesia que porque la hermana se pintó el cabello. Perdón, hermana, ya la balconeé. No, que son, ya me acordé que son naturales. El manchoncito es el toque divino, es el toque de la sabiduría. Entonces, cuando uno se distrae, uno pierde el enfoque de lo que Dios quiere para tu vida y te desvías de ese punto de referencia que tú tienes que lograr. José nunca dejó de ver que él era un gobernador. Y motivos hubo mucho para que él se desviara. Él pudo haberle bajado a la mujer a Potifar, pero no lo hizo. Él pudo haber seguido en la cárcel, pero ya no como preso, pero tampoco lo hizo, porque él decía, no, hay algo más. Yo me veía gobernando incluso hasta por encima de mi padre y mis hermanos. Ellos iban, yo iba a gobernar sobre ellos, ¿no? Yo siento que aquí no es, yo siento que no es el momento porque Dios lo puso en gracia para ¿con quién? El encargado de la cárcel, pero no se quedó ahí. Él nunca se desvió y es algo que nosotros debemos de hacer, nunca desviarnos de lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Sabes por qué Dios a veces no alcanza a toda tu familia? Porque tú eres alguien que voltea para todos lados y nunca fijas tu mirada en ese punto de referencia. No podemos trabajar con tu familia porque no eres una persona estable en la iglesia, no eres una persona sólida que quiera comprometer el ministerio en su familia. Y por eso es que no podemos hacer a veces más. Por eso es que a veces pasamos, como dicen, hay algo que yo le tengo miedo, es pasar por esta vida, como dice el dicho, sin pena y sin gloria. O sea, la gente no tiene miedo irse de este mundo y dejar a tu familia perdida. La gente no le da temor eso. Algo que nos debe de dar temor es eso, irte de este mundo mal tú con Dios y que todos los tuyos se queden mal con Dios. Eso es algo horrible. Pero hay gente que ama eso, hay gente que no quiere compromiso porque su mirada no está en lo que Dios les ha dado o en lo que Dios quiere. Su mirada está en otras cosas que solamente sirven para desviarte de tus sueños. Y es lo que uno tiene que corregir. Corrijamos eso. Vamos a concluir, cámbiale. Mantener un corazón ¿qué? Sano. ¿Qué debemos de hacer? Mantener un corazón ¿qué? Sano.
un corazón sano. Génesis capítulo 41. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, el versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Desde el primer día que Dios le dio sueños, siempre se mantuvo con un corazón sano. No cargó no le agarró resentimiento a sus hermanos. Y mi pregunta es: ¿a cuánta gente tú le tienes resentimiento? ¿Con cuántos estás resentido en esta vida? ¿Saben que la historia de José, un día leyendo su historia, me hizo llorar? Porque haz de cuenta que presencié ese momento cuando fueron sus hermanos a buscar provisión a Egipto, cuando los vio José por primera vez, después de tantos años. Esa historia a mí me hizo llorar, leyendo la Biblia. Porque haz de cuenta que presencié ese momento, viví ese momento donde José lloró, bueno, como dicen, desmedidamente, al ver a sus hermanos, al verlos que aún todos vivían, al verlos que todos estaban bajo la circunstancia de la calamidad que vino de los 7 años de escasez, pero los vio que estaban bien. Y ese momento, ¿cómo me hizo llorar? Porque él no guardó rencor, ni estuvo resentido porque lo vendieron. Y nosotros muchas veces no vemos buenas cosas porque somos muy rencorosos. Nos resentimos con el hermano, con la hermana, con todo mundo. Te resientes con el cliente, te resientes. No, algo que yo siempre aconsejo es: guarda tu corazón, cuiden sus corazones, dejen, como yo digo, una cuarta a mi alrededor. La gente puede hacer lo que ellos quieren, pero yo voy a guardar siempre mi corazón. ¿Sabe por qué es importante guardar el corazón? Porque de ahí viene la vida que Dios nos ha dado. El corazón es la morada que Dios hace en tu vida. Porque ese pequeño miembro funciona por el aliento de vida, el soplo que el Eterno nos dio. Me tocó hacer la tesis del corazón cuando me gradué. Pero el corazón empieza a manifestarse. Cuando cae ese esperma, empieza a manifestar signos de vida de un ser a los 9 días. Y qué hermoso es cuidar ese pequeño miembrecito que está aquí. Que muchos, a causa de la maldad que ha habido, de los rencores, los resentimientos, ¿saben por qué el cáncer predomina hoy? A causa de que el ser humano no guarda. Somos vengativos, rencorosos, orgullosos, y todo eso está aquí en el corazón. ¿Puedes ponerme un canto, por favor? El de Yeshua, la instrumental. ¿Sabe, hermanos, que muchos de los que estamos aquí quizás pudiéramos tener nuestro corazón dañado? Pero algo que Dios no quiere es que por tener un corazón dañado no veas cumplido el sueño que Él depositó en ti. Lo vuelvo a repetir: no me asusta el ver que hoy casi media iglesia se me fue de paseo de fiesta. Está bien, lo pueden hacer.
pero no logra el sueño que un día Dios me dijo y me dio. Dice, tu iglesia va a ser la iglesia que la gente necesita, porque van a ir y me van a encontrar a mí a través de ti. Y sabe que eso que Dios me dijo en el 2014, cada día lo veo más cerca. A pesar de que tú puedes ver que los hermanos, la mayoría se nos está bien, que disfruten su día, pero que le den gloria a Dios. Póngase de pie.